Camila, Carol y Rodrigo, como muchas personas, han ingresado a trabajar en empresas mediante el programa de inclusión laboral con futuro de Fundación Con Trabajo. Con Futuro es un modelo de inclusión laboral mediante el cual un grupo de personas con discapacidad intelectual ingresa a trabajar a una empresa bajo la Ley 21.015, acompañados durante 9 meses por un equipo de profesionales expertos en inclusión de Fundación Con Trabajo. Con apoyo. El programa entrega asesoría especializada y apoyo intensivo para los trabajadores y para la empresa durante todas las etapas del proceso, lo que permite alcanzar inclusiones sostenibles en el tiempo. Que dure el tiempo. Con Futuro tiene una metodología que está como súper bien pensada. Hay un engranaje muy bien articulado de lo que es el diagnóstico de las necesidades de la organización, de lo que son las capacidades de las personas que trabajan con nosotros, del acompañamiento que es necesario, y todo eso en un horizonte temporal que nos permite efectivamente ver cambios y proyectar esto hacia la inserción definitiva de las personas que han estado en las pasantías. Durante la implementación del programa, un equipo multidisciplinar de Fundación Con Trabajo, compuesto por terapeutas ocupacionales, psicólogas y educadoras, entrega apoyos a trabajadores y equipos, construyendo un ecosistema para la inclusión. Durante la jornada laboral en la empresa, el grupo de trabajadores y trabajadoras del programa desarrolla competencias y habilidades sociolaborales mediante formación teórica y práctica. El programa Con Futuro nos ha permitido realizar con profesionalismo, dedicación y responsabilidad los procesos de inclusión. Estamos muy orgullosos de la alta tasa de permanencia alcanzada. En colaboración con las empresas, hemos implementado el programa Con Futuro en los centros de salud Clínica Universidad de los Andes, UC Christus, Red de Salud, Clínica Alemana y Bupa, y en empresas Dimerc, Panadería San Camilo, Enaex y el Centro de Reciclaje Kiklos Entel, entre otros. El programa Con Futuro no tiene costo para las empresas, pues es financiado mediante donaciones por ejecución alternativa de la Ley de Inclusión Laboral 21.015. Uno de los factores claves de éxito del programa de inclusión Con Futuro de la Fundación Con Trabajo fue contar con un equipo especialista y de forma permanente dentro de la organización. El trabajo de la Fundación Con Trabajo fue muy bueno porque hizo una intervención y un acompañamiento no solamente a los trabajadores que se iban a incorporar a San Camilo, sino que también hizo intervenciones en los equipos de trabajo, en la jefatura, como había un acompañamiento de ellos con sus propias familias. Y ese trabajo previo y durante es lo que yo diría que finalmente hizo posible y ha hecho que sea exitoso el programa. Hoy día estos 6 trabajadores siguen trabajando en San Camilo con contrato indefinido y de eso ya ha pasado 1 año y medio. Una vez finalizados los 9 meses del programa, los trabajadores y trabajadoras están preparados para continuar con un empleo regular en la misma empresa. Para aportar mi trabajo. El programa Con Futuro es una respuesta a un gran problema país. En Chile, el sistema segregado de educación para personas con discapacidad genera baja cualificación, razón por la que, aún habiendo más de 2.600.000 personas con discapacidad, no hay suficientes postulaciones a los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas. Con Futuro no es solo un programa de inclusión laboral, es un espacio para cambiar nuestra manera de pensar y de relacionarnos. Y es también una tremenda oportunidad para las empresas de aportar significativamente al desarrollo del país. Seba, ¿qué es para ti el trabajo? José, mi trabajo es mi vida. Me encanta. Hola, muy bienvenidos todos y todas a este webinar. Estamos muy contentos de contar nuevamente con su participación. El tema de hoy son los 7 cambios de la aplicación a las normativas de inclusión. Recién estábamos viendo el video de nuestro proyecto de inclusión laboral Con Futuro. Si quieren saber más sobre este proyecto, pueden visitar nuestra página web. Soy Daniela Valdebenito, directora del área de empresas de Fundación Con Trabajo, y hoy estaré moderando esta sesión. En Fundación Con Trabajo intermediamos procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en las empresas
y creamos este webinar y otros que ya hemos dictado anteriormente con el objetivo de entregarles información que les ayude a realizar los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad de manera sostenible, no solamente cumpliendo con la contratación a través de la Ley 21.015, sino generando un cambio cultural. Este webinar se dividirá en dos partes. La primera será la presentación de los expositores y en una segunda parte podremos responder a sus preguntas. Las que pedimos vayan dejando en el chat en la sección de preguntas y respuestas disponibles en este Zoom. Como expositora de este webinar contaremos hoy día con la participación de la directora del área de estudios e incidencia, Claudia Sáez, y Juan Pablo Castillo, abogado de Fundación Contrabajo. En la sección Q&A estará Karina Villalobos, que es asistente del área de empresas y abogada, Nicole Miranda, coordinadora del área de empresas, y el equipo de comunicaciones de Fundación Contrabajo, quienes nos entregarán el soporte técnico. Ahora los dejo con Claudia y con Juan Pablo. Adelante con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Por ahí está Juan Pablo. Está al tiro de saludar. Bueno, Hola, buenas tardes. ahí está. ¿Por qué estamos aquí hoy día? Porque el 3 de diciembre el Diario Oficial publica el decreto número 36, que es una actualización al decreto 64. Estos tecnicismos, en el fondo, lo que nos quieren decir que el decreto 64, desde el origen de la ley 21.015, ha sido su reglamento, es decir, la bajada práctica de muchas cosas que no quedan zanjadas en la ley. Pues bien, desde el año pasado, el Ejecutivo ha desarrollado y estuvo trabajando en modificaciones a este decreto principalmente por dos motivos. El primero, porque desde noviembre de 2022 entró en vigencia la ley 21.275, más conocida como la ley del gestor, la cual hasta la fecha no contaba con un reglamento. Y por otro lado, porque desde el inicio de la norma se había registrado y se ha registrado una fiscalización muy baja. Por lo tanto, es en este contexto en el que se establecen estos cambios en los cuales participaron entes del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría del Trabajo, la Dirección del Trabajo y Senadis. Estos cambios normativos nosotros hoy día los vamos a plasmar en los 7 cambios en materia de inclusión, que también corresponde a un documento descargable que nosotros dimos a conocer en cuanto se formalizó en el Diario Oficial la entrada en vigencia de estos cambios y que hoy día de manera práctica queremos presentarles a ustedes. Entonces, vamos con el primer cambio, meses en que la empresa está afecta a la norma. ¿Qué es lo que ocurría antes? Hasta el año pasado, cuando una empresa promediaba 100 o más trabajadores, pero en los meses en los cuales íbamos a aplicar este promedio, más allá de si ocupábamos la fórmula que se utilizó a principios del cumplimiento de la norma o la que se utilizó el año pasado, siempre lo que ocurría es que si en algunos meses del año, por ejemplo, si yo lo llevo aquí al mes de marzo o al mes de junio, la dotación de trabajadores era menor a 100, la empresa durante esos meses no estaba obligada a cumplir con la ley de inclusión. Lo que pasa ahora con los cambios que se establecen es que si la empresa promedia 100 o más trabajadores, más allá de cómo vayamos a utilizar la fórmula, que lo vamos a explicar más adelante, debe cumplir con la ley de inclusión, a pesar de que en algunos meses, como está aquí el mes de marzo o el mes de junio, tiene menos de 100 trabajadores. Eso es en la práctica, es bastante simple, por lo tanto ahora si mi promedio anual me determina que tengo 100 o más trabajadores, debo cumplir durante todos los meses en los que se establezca la determinada fórmula. En este caso, solo utilizamos para el ejemplo de enero a octubre porque va de acuerdo a la norma transitoria que va a aplicar este año y que les explico un poquitito más adelante. ¿Bien? Vamos al segundo cambio, que también es bastante simple y lo hemos denominado origen de la información relativa a la dotación. ¿Qué es lo que nos ocurría, si es que muchos de ustedes son los encargados de realizar la comunicación electrónica? Es que cuando íbamos a hacer esta gestión en el mes de enero, que es algo que también se mantiene, la comunicación electrónica se realiza durante ese mes, siempre se les indicaba informar la dotación de trabajadores total de la empresa al último día hábil del mes. Bien, aquí se genera un cambio. Porque lo que nos dice ahora este decreto o estas modificaciones al decreto es que tenemos que recurrir a un instrumento para ir a buscar esta información.
Y este instrumento es la declaración de pagos de cotizaciones del organismo administrador del seguro de la ley 16.744. En términos prácticos, es la planilla de declaración del seguro de accidentes que la empresa tiene que realizar todos los meses. Desde aquí, ustedes deberán incorporar la información que van a tener que demostrar o que van a tener que rellenar en la comunicación electrónica del mes de enero de 2024. Por lo tanto, este es el segundo cambio que nosotros vamos a haber identificado y que ustedes tienen que llevar adelante. Ahora me voy a adelantar con una pregunta que nos han hecho en los webinars anteriores, que nos dicen algunas empresas. ¿Qué pasa si yo tengo trabajadores con contrato por obra y yo los contrato 2 veces en un mismo mes? Por lo tanto, esta información se me va a ver duplicada. La verdad es que hemos recibido esta información y la hemos levantado. Les quiero recordar que el único ente que tiene la potestad para realizar una interpretación o realizar una bajada respecto a la información que se ha presentado es la Dirección del Trabajo. Nosotros hemos levantado esta información, se la hemos entregado a ellos, también a través de la Subsecretaría del Trabajo, porque se está trabajando en un decreto. Y esperamos que este dilema que nos han presentado las empresas se pueda solucionar en este texto que debería darse a conocer en las próximas semanas. Lamentablemente, hoy día no podemos darle una respuesta concreta respecto a qué hacer en esos casos. Bien, vamos al periodo para calcular el 1%, que es el tercer cambio. Bien, aquí hay que tener claro un par de aspectos. Primero, es que el decreto establece una norma transitoria. ¿Por qué? Porque se determinaba desde el comienzo que este documento o que este decreto iba a ser dado a conocer de manera muy tardía en el año. Por lo tanto, se establece una norma transitoria que solamente se va a aplicar para el año 2023. Eso como punto 1. Vamos a mirar esta norma transitoria. Y segundo, a la fecha, el servicio público no ha presentado una interpretación oficial respecto a la fórmula de cálculo. El único ente autorizado y con potestad para hacer esto es la Dirección del Trabajo, que en la actualidad está trabajando en este dictamen que yo les acabo de señalar. En cuanto a este dictamen esté publicado, nosotros les vamos a dar a conocer esa información, por eso les recomiendo que estén muy atentos. Además, nosotros estamos trabajando en poder realizar un webinar en las próximas semanas con la Dirección del Trabajo y que esperemos que este tema esté zanjado. Por ahora, la fuente de esta información que nosotros les estamos presentando corresponde a la información proporcionada por la Subsecretaría del Trabajo. Ahora, teniendo esto claro, les comento la norma transitoria. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que ustedes como empresas cuando realicen el cálculo deben considerar el mes de enero hasta octubre, es decir, 10 meses para generar el cálculo del promedio del año 2023. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a utilizar y cómo van a proyectar esto? Tienen que retroceder a la comunicación electrónica que la empresa realizó en enero de 2023, informando de qué manera cumplió la empresa el año anterior, es decir, el 2022. Por ejemplo, esta es una empresa que el año 2022 promedió 221 trabajadores y lo informó en su comunicación electrónica del mes de enero de 2023. Por lo tanto, la obligación para esta empresa es contratar o haber mantenido contratadas al menos 2 personas con discapacidad en el periodo que indica la norma transitoria, es decir, desde enero hasta octubre de 2023. Por lo tanto, aquí está esta comunicación electrónica con 221 trabajadores y esta vendría a ser el ejemplo de la información que la empresa deberá proporcionar en el mes de enero de 2024 respecto a su comunicación electrónica. Es decir, en enero, el próximo mes, van a ingresar y van a tener que entregar la dotación de trabajadores de acuerdo a la información proporcionada por el organismo administrador del seguro e ir informando mes a mes cuál fue su dotación total de trabajadores. Y además, aquí ustedes pueden ver que este número 2, que es la obligación de contratación de personas con discapacidad, proviene del promedio que se informó en la comunicación electrónica del mes de enero. Y a la vez, esta empresa
para el año 2023 promedia 171 trabajadores, es decir, 1,7 trabajadores que va a tener que ser su obligación para el año 2024. Espero haber sido clara con esta información, porque con todo esto, lo que siempre nos pregunta, y quisimos presentarlo en este momento, es cómo yo calculo mi cumplimiento alternativo en función del cálculo que nos presenta y de la norma transitoria. Entonces, esta es una empresa que aquí sabemos que viene del año anterior, debió haber contratado 2 personas con discapacidad. Aquí está la dotación del año. Sabemos que esta empresa en el mes de junio y de julio deberá cumplir con la ley de inclusión laboral, pese a que tiene menos de 100 trabajadores. Y acá aparece el número de personas que efectivamente contrató. Ya sabemos que su obligación proviene de la comunicación electrónica. Este número son 2 personas con discapacidad a contratar. Entonces, aquí vemos que la empresa pudo cumplir en algunos meses, por lo tanto, a esta altura del año, la única posibilidad que tiene de realizar cumplimiento retroactivo sería a través de la donación, y aquí aparecen la cantidad de personas con discapacidad que le faltó contratar. Cada persona con discapacidad sin contratar se calcula de acuerdo a 2 sueldos mínimos por mes en que la empresa no pudo cumplir, de acuerdo al ingreso mínimo mensual vigente al mes de diciembre, que para este año es de 460.000 pesos. Por lo tanto, bajo este ejemplo, la empresa debería realizar una donación por 11.960.000 pesos. Todo esto realizado bajo la norma transitoria y el cálculo de la norma transitoria. Ahora bien, vamos al cálculo. Quiero hacerlo esto un poco más breve porque tampoco quiero confundirlos, y el próximo año vamos a tener todas las instancias para poder explicarles cómo se va a calcular el año 2024. Entonces, en términos prácticos, si nosotros nos situáramos en diciembre de 2024 y yo les tuviera que explicar esta interpretación, les diría, tienen que retroceder hasta noviembre de 2023 y desde ahí considerar los 12 meses. Es decir, desde noviembre de 2023 a octubre de 2024. Si la empresa inicia actividades entre medio de este periodo, lo que se hace en el fondo es que se suma la cantidad de meses, se suman los promedios de las dotaciones por la cantidad de meses que la empresa estaba vigente. En este caso vamos a considerar que es una empresa que lleva mucho tiempo, por lo tanto, los meses a dividir van a ser 12. Y en este caso aquí está la tablita. Esta es una empresa que, por ejemplo, en la comunicación electrónica de enero de 2024 va a comunicar 221 trabajadores, por lo tanto su obligación para el próximo año va a ser contratar a 2 personas con discapacidad, y los meses que se consideran para determinar el próximo promedio que debe informar en su comunicación electrónica se va a considerar desde el mes de noviembre de 2023 hasta octubre de 2024. Siempre también considerando aquellos meses en que la empresa tuvo menos de 100 trabajadores. Lo que importa aquí para saber si es que la empresa debe o no debe cumplir es si promedió o no promedió 100 o más trabajadores. Entonces, esta empresa, cuando realice su promedio en la comunicación electrónica, porque esta es la dotación del año 2024, en la comunicación electrónica de 2025 va a informar estos 270 trabajadores. Espero haber sido clara con la información. De todas maneras, lo podemos repasar si es que hay dudas al final de la presentación y las pueden ir plasmando en el chat. Y respecto a la comunicación electrónica también hay algunos cambios. Bueno, mantenemos el número total de trabajadores desglosado por cada mes según el cálculo. Ahora, esta es una información que la Subsecretaría del Trabajo nos solicitó que compartiéramos. Cuando ustedes ingresen a la plataforma de la Dirección del Trabajo en enero de 2024, a ustedes se les van a reflejar automáticamente los contratos de sus trabajadores y los contratos de trabajadores con discapacidad que ustedes hayan contratado. Por lo tanto, la recomendación es que durante estas semanas actualicen el REL, el Registro Electrónico Laboral, que se encuentra en la Dirección del Trabajo. Si esto está actualizado, se va a reflejar en los datos que ustedes van a tener en la comunicación electrónica. Si estos contratos no están reflejados, ustedes van a tener problemas o dificultades para realizar este trámite. Así es que nosotros hacemos hincapié en este punto. Por favor, actualicen la información. Y
Por otro lado, bueno, van a tener que presentar el promedio de trabajadores según el cálculo que les he informado. Recuerden, norma transitoria para este año. Los contratos vigentes de personas con discapacidad, asignatarias de pensión de invalidez, también los contratos terminados. Juan Pablo les va a dar especificaciones respecto a qué es lo que pasa cuando terminan el contrato, cuánto tiempo tienen para realizar la publicación, tal como aparece más abajo en el certificado de la Bolsa Nacional de Empleo. Juan Pablo también les va a dar estas especificaciones, porque también hay modificaciones en las razones fundadas y el fundamento de la medida subsidiaria, que va a tener otros requisitos para poder presentarlos, que también los vamos a ver y que la comunicación electrónica se los va a exigir. Si ustedes realizan cumplimiento alternativo a través de la donación, recuerden que siempre deben exigir el certificado número 60. Este es el único mecanismo con el cual ustedes avalan que están realizando este cumplimiento alternativo, y para eso tiene que ser una organización que está afecta a recibir donaciones bajo la ley 21.015. Si ustedes realizan esta gestión, no olviden asegurarse de que la organización a la cual están realizando esta donación cuenta con este certificado. Ustedes lo pueden pedir al momento de gestionar de realizar este proceso. Información también relativa a la tercerización, que Juan Pablo va a andar en un momento, cuál es la información específica que les van a pedir en la comunicación electrónica. Y como ya saben, la ley del gestor se encuentra vigente y también les exige cierta información que deben comunicar en enero, y que tiene que ver respecto al nombre y número de cédula del gestor de inclusión laboral, que debe estar certificado a la fecha, y una copia de la política en materia de inclusión y su evaluación si es que corresponde. Entonces ahora le pedimos a Juan Pablo que nos explique un poquito más el punto 5. Muchas gracias, Claudia, por el pase. Como bien señalaba, a continuación veremos todo lo relativo a razones fundadas, que ha sido uno de los puntos centrales que ha sufrido modificaciones con la entrada en vigencia del decreto número 64 modificado. Primero que todo, es necesario tener presente el escenario de las razones fundadas, entendiendo que estas se encuentran reguladas en el Código del Trabajo, en el artículo 157 ter. Lo importante de esto es que la norma lo que nos señala es que las empresas, por razones fundadas que no puedan cumplir totalmente o parcialmente la obligación de la contratación del 1%, deberán darle cumplimiento a través de una medida alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la razón fundada la que justifica y o habilita a la empresa que no pueda cumplir, digamos, el 1% de la contratación obligatoria a adoptar una de las medidas alternativas o subsidiarias que el ecosistema nos ofrece. Entonces, en primer lugar, lo que quisiera señalar son las razones fundadas que nuestro sistema reconoce. En primer lugar, tenemos aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa, y en segundo lugar, la falta de postulantes en las ofertas de trabajo que hayan formulado también las empresas. Entonces, la primera razón fundada relativa a la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa es uno de los cambios que se ha verificado con la entrada en vigencia del decreto 36, señalándonos cuestiones sumamente puntuales que hacen un giro o un cambio en cómo entendemos esta razón fundada. En primer término, el decreto hace un cambio o realiza un cambio respecto de cómo se concebía esta razón fundada, señalándonos que cuando por sus circunstancias o por su especialidad, en este caso la empresa, ninguno de los procesos o actividades puedan ser ejecutados o desarrollados por una persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez. Lo importante de esto es la utilización del término ninguno. ¿Y por qué? Porque es un término categórico. Muchas empresas lo que consultan es, bueno, esto lo voy a explicar posteriormente, pero tengan muy presente esta parte del ninguno. Respecto de la invocación del giro de la empresa, ahora es el decreto sumamente claro en señalar que este no se puede utilizar como justificación de la razón fundada. Y ahora vuelvo al término ninguno porque se alinea y se encaja en lo que es la tercera parte de esta lámina, que es la justificación. En este caso, para justificar esta razón fundada, es necesario la elaboración de un informe en el cual debe ser firmado por el representante legal de la empresa y el gestor de inclusión laboral, donde se señale expresamente que ninguno de los procesos de trabajo de la empresa puedan ser desarrollados por personas con discapacidad. Y lo importante de esto es que
Contrario sensu al término ninguno es todos, es decir, que por el espíritu de la norma, lo que se busca es que todos los puestos de trabajo sean parte del informe que a continuación voy a pasar a detallar. Pues bien, este informe de análisis de puestos de trabajo según Faena es otro de los cambios fundamentales que se desarrollan porque nos dice cómo hay que justificar esta razón fundada. Las personas que el año pasado, este año en el mes de enero, desarrollaron su comunicación electrónica, recordarán que esto era un cuadro en blanco. Esto cambia sustancialmente debido a que ahora es un informe de análisis de puestos de trabajo según la Faena, donde se tienen que incorporar todos estos detalles que salen señalados en color verde, es decir, la descripción del cargo, los detalles de las funciones, actividades esenciales y no esenciales, las competencias y los conocimientos técnicos que el cargo requiere, así como una ubicación física del puesto de trabajo con especificación del contexto laboral. ¿Por qué hacemos esta separación y ponemos un cuadro en rojito? Porque en este caso, el indicar que ningún puesto de trabajo puede ser desarrollado por una persona con discapacidad es producto del análisis de todos estos puntos que anteriormente se habían señalado, y en este caso tiene que ser el representante legal de la empresa junto con el gestor de inclusión los que ratifiquen y den fe de esa razón fundada a través de este informe. Perdón. A continuación, pasaremos a ver la segunda razón fundada que también sufrió cambios sustanciales en cómo está concebida y cómo se justifica. Esta razón fundada corresponde a la falta de postulantes a las ofertas de trabajo que se hayan realizado, y en este caso uno de los cambios fundamentales es, en primer lugar, el periodo, es decir, el plazo de esta oferta de trabajo. Antiguamente, bajo el antiguo decreto 64, no había referencia respecto a este punto, lo cual fue zanjado por parte de la Subsecretaría del Trabajo en este decreto, señalando un plazo de a lo menos 30 días corridos de la realización de las ofertas laborales en la Bolsa Nacional de Empleo, que es otro de los cambios. Y además, que no se hayan recibido postulaciones que cumplan con lo requerido en esa oferta de trabajo. En segundo término, vuelvo a la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Y por qué es importante? Porque ahora se establece como único medio verificador la Bolsa Nacional de Empleo. Esto quiere decir que, sin perjuicio de la existencia de otras plataformas, el voucher o certificado que genera la Bolsa Nacional de Empleo va a ser el que se acompañe durante el periodo de comunicación electrónica y que va a justificar y a habilitar a la empresa a poder adoptar una medida subsidiaria según corresponde. Entonces, continuando con esta cadena lógica de hechos, vamos a las medidas alternativas. Existiendo la justificación vía razones fundadas en los términos que acabo de señalar, se nos habilitan las medidas alternativas de cumplimiento, que en nuestro ordenamiento jurídico corresponden a dos. Por un lado, la tercerización, que es la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, que también sufrió algunos cambios importantes. Y por otro lado, las donaciones que se deben realizar, y tal como lo dijo Claudia, a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones que pertenezcan y que tengan su proyecto reconocido en el Banco de Proyectos de la Ley 21.015, el cual se encuentra disponible en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Para continuar, vamos a hablar en primer término de la tercerización. Consultan mucho respecto de la tercerización y creo que es necesario hacer primero que todo una conceptualización de esta medida subsidiaria. En primer término, tenemos que la tercerización, como señalaba anteriormente, corresponde a la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. Para estos efectos debemos considerar las dos siguientes ecuaciones. En primer término, tenemos que considerar que la cantidad de trabajadores al 1% que debe cumplir la empresa por los dos ingresos mínimos mensuales nos va a dar el mínimo de un contrato de prestación de servicios para que sea equivalente a la no contratación de una persona con discapacidad. En segundo término, tenemos cómo se contabilizan estos trabajadores.
Y esto, la ecuación considera los siguientes argumentos. En primer término, tenemos la cantidad de trabajadores contratados directamente por la empresa bajo el marco de la ley de inclusión, sumado a la cantidad de trabajadores contratados por el prestador de servicios, nos va a dar la cantidad de trabajadores correspondiente al 1% que la empresa debió cumplir. Pero hay un cambio sumamente importante que a continuación les voy a comentar. Y este cambio, si podemos avanzar, este cambio dice relación con la naturaleza de los servicios que debe prestar la persona con discapacidad de la empresa que se contrata por parte de la principal en esta misma. ¿Por qué? Porque antiguamente la normativa no distinguía, y como estamos en un escenario del derecho del trabajo donde son normas de derecho estricto, es decir, se hace solamente lo que está permitido, se generaba un escenario donde habían trabajadores, duplicados en algunas empresas vía tercerización. Esto se evita señalándose que la persona con discapacidad de la empresa a la cual contratan sus servicios debe prestar servicios efectivos para la empresa principal que contrata los servicios de esta otra empresa. Y además, una obligación que incluso aquellas empresas que no se encuentran obligadas a cumplir con la ley de inclusión, es decir, empresas de 99 o menos trabajadores con las cuales sus empresas contraten servicios, deben necesariamente tener todos sus contratos registrados de personas con discapacidad, sin importar el número de trabajadores. ¿Para qué? Para que de tal manera podamos entender cómo llegamos al cumplimiento alternativo vía tercerización, que es la ecuación que se muestra al costado derecho de la lámina. Sumamos entonces el número de trabajadores, personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez contratados de manera directa por la empresa, y se suman las personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez de la empresa que contratan servicios de las personas que prestan servicios directos. Esa sumatoria nos debe dar mayor o igual al menos al 1% de la empresa, de la obligación de la empresa. Si no, se va a tener que subsanar o se va a tener que cumplir con la siguiente medida alternativa que a continuación les voy a comentar, que es la donación. Entonces, la donación es la segunda medida alternativa que nace o que nuestro ordenamiento jurídico otorga como medida ante el incumplimiento de la contratación directa del 1%. Como les hemos señalado junto con Claudia, reiterar que la donación se debe efectuar a proyectos de programas, asociaciones o fundaciones cuyo objeto social incluya la capacitación, la rehabilitación, la promoción y el fomento para la creación de empleos, así como la contratación o inserción laboral de personas con discapacidad. Estos proyectos, como señalábamos anteriormente, se encuentran recogidos en el banco de proyectos de la Ley 21.015 que se encuentra en la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Pues bien, la donación en sí misma como medida alternativa tiene que considerar los siguientes argumentos. En primer término, es el monto de la ejecución alternativa. ¿Por cuánto se debe donar? Y el sistema nos señala para que ésta sea equivalente al menos a la contratación de una persona con discapacidad. Entonces, bajo este escenario, lo que se nos otorga es que el valor de la donación debe ser por al menos 2 ingresos mínimos mensuales por trabajador no contratado en cada mes que debió cumplir el 1%. Dado que estamos en el escenario del promedio, si el promedio nos dio que tenemos que contratar 2 trabajadores, va a ser durante todo el año con independencia si la empresa tuvo 100 o menos trabajadores. También sumamente importante considerar el salario mínimo por el cual se debe donar. En este caso, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, a través de sus dictámenes y su doctrina, lo que nos señala es que siempre se verifica al último, al último mes hábil del periodo que se considera. Entonces, en este caso, tomamos como valor el salario mínimo vigente en el mes de diciembre de 2023,
el cual es un valor de 460.000 pesos que se multiplica por 2 y nos va a dar 920.000 pesos, que es la equivalencia por un trabajador no contratado por mes. Otra pregunta sumamente frecuente relativa a las donaciones es si éstas otorgan beneficios tributarios, como por ejemplo la ley, como los que otorga la ley 19.885. Y en este caso, la ley es sumamente clara en decir que estas donaciones nos dan derecho a crédito tributario, ya que se entiende que tienen la calidad de gasto necesario para producir la renta en los términos que nos señala el decreto ley 824, también conocido como ley de la renta. Ahora, uno de los cambios sumamente importantes, breve pero sumamente importante, es el periodo de donaciones. Antiguamente teníamos que la empresa podía donar en un mes durante el año a distintos proyectos que sean de su interés. En este caso, el cambio que se genera a través del cumplimiento alternativo es que únicamente se realizan en el mes de enero previo a la comunicación electrónica. Es decir, el próximo mes tienen que realizarse las donaciones y con el certificado número 60, ese lo pueden acompañar con la comunicación, se acompaña en la comunicación electrónica y sería el proceso a través del cual se verifican las donaciones. Entonces, ser enfático y reiterativo en que es solamente el mes de enero en el cual las empresas pueden efectuar las donaciones a las fundaciones, asociaciones o corporaciones pertenecientes al Banco de Proyectos de la Ley 21.015. Entonces, dicho lo anterior, pasamos a un séptimo cambio que más que un cambio son novedades asociadas a la ley 21.275. Como señalaba Claudia al inicio de su presentación, el decreto 64, previo a sus modificaciones, no tenía la bajada práctica respecto de cómo se reglamentaba, bien digo, la ley 21.275, también conocida socialmente como la ley del gestor de inclusión. Para estos efectos, el decreto nos da luces sobre algunos puntos que quisiera a continuación señalar. En primer término, es el tema del gestor de inclusión y el tema de recursos humanos. Señala enfáticamente el decreto que tiene que ser el trabajador vinculado al área de recursos humanos. Y una pregunta que se zanjó vía dictamen y que es reciente, sumamente reciente, por eso lo quise traer a colación, porque es incluso después de la entrada en vigencia del decreto, preguntaban muchas empresas, ¿el gestor de inclusión puede ser un trabajador contratado vía tercerización de servicios? Y en este caso la respuesta es categórica y es no. El trabajador gestor de inclusión laboral de su empresa tiene que tener la calidad de trabajador de la empresa de manera directa. No se distingue el tipo de contrato, si es jornada parcial, si es a tiempo completo, pero tiene que ser contratado de manera directa por la empresa y además realizar funciones en el área de recursos humanos. Eso es lo que nos señala el marco normativo en la actualidad respecto de los gestores de inclusión. Respecto de las políticas en materia de inclusión, se desarrolla un cambio sumamente trascendental porque hasta el año pasado la obligación de contar con una política se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico, pero una de las preguntas que más nos llegaron el año pasado y que durante el año también se ha repetido es ¿qué entendemos por una política en materia de inclusión? Para tales efectos y de acuerdo a lo que nos señala el decreto 64, una política en materia de inclusión corresponde al conjunto de acciones que realice la empresa destinada a incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la misión, como también en la misión, bien digo, como en su visión, los objetivos y los productos estratégicos. Además, otro concepto que nos señala ligado a las políticas en materia de inclusión es que todas estas acciones tienen que considerar en su diseño de manera transversal la implementación de medidas de accesibilidad y ajustes necesarios acorde a las necesidades del trabajador persona con discapacidad de la empresa. Entonces, este concepto de política además es acompañado con consideraciones que de acuerdo al decreto debiesen contar una política de inclusión. Y en primer lugar, y para efectos de la presentación, se puede hacer una separación en dos tópicos o en dos puntos. En primer término, tenemos un diagnóstico que en este caso debe
contar o debe versar sobre el estado de inclusión actual de la empresa, en la empresa, perdón, así como la identificación de barreras del entorno y actitudinales que se verifiquen en la misma empresa. Por otro lado, y otro elemento que debiese considerar una política de inclusión es el plan de acción de la misma. Este plan de acción dice relación con el desarrollo de la cultura organizacional inclusiva en todos los procesos de la empresa, es decir, selección, contratación, inducción, gestión del talento y desvinculación, es decir, como todos los ítems que se pueden generar de un trabajador en su vida laboral. Además, otro punto que se desarrolla dentro de este plan de acción es la generación de programas de capacitaciones a todos los trabajadores, trabajadoras, directivos y directivas. Es decir, es de manera transversal que se deben generar estos programas de capacitaciones en materia de diversidad e inclusión. Y por último, un elemento que también se considera dentro de este plan de acción es el método de seguimiento o monitoreo del cumplimiento de la política, que, recordando uno de los tópicos que nos señalaba Claudia en materia de comunicación electrónica, señalaba que se debe acompañar la política de inclusión de la empresa y, si correspondiere, su evaluación. Pues bien, la evaluación surge desde este seguimiento o monitoreo que se desarrolla en este plan de acción dentro del marco de la política de inclusión, en materia de inclusión. Y por mi parte sería eso, así que agradezco, agradezco su atención y quedamos abiertos a las dudas, Clau. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos varias preguntas, varias que dejamos para el final para compartirlas con el resto. Vamos a partir, bueno, primero contándoles que vamos a compartir la guía gráfica de la ley. No podemos compartir esta presentación. Y también contarles que la próxima semana vamos a tener un webinar con la Dirección del Trabajo para poder también complementar la información que estamos entregando en este webinar. Ya, una pregunta relacionada a las razones fundadas, específicamente a la naturaleza de las funciones, que deja Ana Cristina González, es: si la empresa realiza varias y distintas funciones, ejemplo, transporte de carga, talleres, ventas, etc., y solo necesito trabajadores en que, por la naturaleza de las funciones, no pueden ser realizadas por personas con discapacidad, ¿me sirve como razón fundada o se considera como un todo? Bueno, se considera, es que hay que, bueno, en este tipo de situaciones, cada realidad es súper casuístico, entonces hay que verlo caso a caso. ¿Por qué lo menciono? Porque, ¿qué pasa si esa estructura organizacional es un multiroot? Ahí es un escenario. ¿Qué pasa si todas estas funciones son desarrolladas por la misma empresa? La respuesta variaría. ¿Por qué? Porque en este caso, si todas las funciones son desarrolladas por una misma empresa, se debe hacer el análisis de puestos de trabajo de todos los puestos de la empresa, y con el análisis de todos los puestos, señalando y ratificando que no pueden ser desarrollados por una persona con discapacidad, se podría justificar eventualmente la razón fundada. Con todo, y también quisiera ser súper enfático en esto, la pertinencia o si el informe de análisis de puestos de trabajo que justifica esta razón fundada siempre queda bajo el análisis de la fiscalización de la Dirección del Trabajo. Entonces, también es parte de las facultades que ellos van a encontrar si el informe está bien o no realizado, pero respondiendo a la pregunta, es en esa línea. Si la empresa se consideran todos estos puestos en la misma empresa, tiene que hacer el informe por todos. Y ahí se podría habilitar las razones fundadas. Ya, gracias, Juan Pablo. Tenemos otra pregunta también relacionada a las razones fundadas, pero esta vez con la falta de postulantes. Y es una pregunta de Valentina Contreras. Ella dice: ¿qué pasa si al publicar en la Bolsa Nacional de Empleo, si se presentan personas con discapacidad, pero que no cumplen con el perfil, la Bolsa Nacional certifica eso o solo certifica que la empresa publicó por los 30 días requeridos? En el caso que los postulantes no cuadren con el perfil requerido, ¿la empresa puede aludir a la razón fundada de no tener postulantes?
Voy a responder en la segunda y después voy a la primera. En la segunda, de acuerdo a la normativa, sí. Si no llega ningún postulante que cumpla el perfil del cargo, en este caso se habilitaría esta razón fundada cumpliendo el tema del plazo de los 30 días. Respecto de la Bolsa Nacional de Empleo, voy a hablar desde el punto de vista, digamos, más técnico y también desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista técnico, la norma nos señala los 30 días corridos y que esto va a generar un certificado que de cierta manera va a justificar esta razón fundada por el argumento que se solicita. Sin embargo, dado los cambios que se están efectuando en la actualidad y que de hecho hemos recibido en el webinar pasado que hay fallas incluso en la Bolsa Nacional de Empleo, la invitación es a estar atentos porque puede que la plataforma se modifique y los certificados también se modifiquen. Dado que estamos en un escenario de actualidad y de novedades, puede que esto sufra algún tipo de modificación y en ese caso habrá que ver cómo se va a desarrollar durante, digamos, este periodo los certificados de la Bolsa Nacional de Empleo. Esa es la respuesta que más prudentemente podría dar. Ok. Tenemos otra pregunta de Vania Ordoña sobre la comunicación electrónica. Ella dice, las personas que ya están informadas en la ADT antigua, ¿es necesario volver a informarla en la nueva ADT a través de anexo? No sé si vas a Clau, pero lo puedo responder yo también. No es necesario porque se entiende que, dado la comunicación electrónica, esa información la arroja de manera automática. El tema de los contratos celebrados con personas con discapacidad. Es una variable estática dentro de la comunicación electrónica, al menos en el periodo anterior. La única variable dinámica era incorporar la dotación mensual de trabajadores. Entonces eso vendría incorporado por la información que se otorga vía REL o vía subir los contratos de personas con discapacidad. Y respecto del tema del plazo, recordar que si se celebrase un anexo de contrato de trabajo, es un plazo de 15 días hábiles para la empresa para subirlo a la plataforma de la Dirección del Trabajo. Para complementar un poco la información y para aclarar si es que hay personas que no están muy al tanto, desde que empieza la vigencia de la ley 21.015, cuando ustedes ingresaban a la plataforma de la Dirección del Trabajo, había un tipo de caluga, de pestaña, que les informaba y les indicaba dónde ingresar los contratos de trabajadores con discapacidad. Desde enero de 2022, por un proceso de actualización y por una norma, una ley, se establece el registro electrónico laboral, es decir, todo trabajador o toda trabajadora que tiene un contrato vigente con un empleador debe subirse la información ahí. Desde esas fechas que han estado trabajando de manera paralela ambas entradas, si es que se quiere decir así, ambas han sido válidas. Ahora, lo que va a pasar con el tiempo y lo que nos ha dicho la autoridad y lo que sabemos hasta la fecha es que en algún momento todo va a migrar al REL, al Registro Electrónico Laboral. Pero eso no nos está indicando que si ustedes hicieron el ingreso del trabajador o trabajadora con discapacidad, la pestañita que decía registros de la ley 21.015, eso no está vigente. Eso sigue estando vigente, a menos que la Dirección del Trabajo se pronuncie y señale lo contrario. Y si es así, nosotros también lo vamos a estar comunicando porque lo vamos a estar revisando si es que salen algunos dictámenes. Ok, acá tenemos una pregunta que tiene relación con la fecha la fecha de la credencial de discapacidad y que dice, ¿qué fecha debo considerar para el cálculo del 1%? Un trabajador que en su credencial aparece que el dictamen es del 31 de agosto del 2023 y la fecha de emisión de la credencial es del 8 del 11 del 2023. La verdad es que les estaría mintiendo si supiera responder con precisión esa pregunta. Yo prefiero que la dejen inscrita, la anoten y nosotros la respondemos vía correo o en informes que vamos a estar enviando. Puede dejar su correo electrónico la persona que hizo la consulta, entonces es más fácil para nosotros responder esa pregunta. Yo no me siento capacitada para responderlo, no sé tú, Juan Pablo. Sin
o sea, haría la distinción en primer término respecto de la credencial, las fechas de la credencial y lo que se señala en el anexo de contrato de trabajo. Entendiendo el espíritu de la pregunta, creo entender que desde cuándo considero a la persona con discapacidad, y en este caso es desde la celebración del respectivo anexo. O sea, para efectos del cálculo del 1% sería a partir de este anexo. Ya el tema de la credencial corre por otra cuerda que en este caso yo también me sentiría un poco inhabilitado de poder responder. Hacer una aclaración, la fecha que tenemos del webinar no está todavía definida, va a ser durante el mes de diciembre del próximo webinar que vamos a tener en conjunto con la ADT, así que estén atentos a las redes sociales de la Fundación, al blog con inclusión, para ver cuándo será este nuevo webinar. Ya, tenemos otra pregunta. ¿Hay indicaciones respecto a la desvinculación de personas con discapacidad? ¿Hay Sí, indicaciones? Me sí. perdí. Hay un desvinculaciones, Dani, ¿cierto? Desvinculación. Ya, ahí hay dos escenarios, o sea, para ver si estoy entendiendo como la pregunta. Tenemos por un lado que respecto de hasta cuándo se cuenta una persona con discapacidad, ese es un vacío que persiste desde antes de la entrada en vigencia del decreto. ¿Por qué? Porque si bien la Dirección del Trabajo en sus interpretaciones nos ha señalado que para efectos de considerar a la persona con discapacidad, esta se tiene que encontrar trabajando desde el primer día hábil del mes, no nos señala qué pasa si se desvincula en un día 3, se considera o no para efectos de ese mes. Lo que sí podemos señalar es lo siguiente. Una de las modificaciones que sufre la normativa es respecto de la vacante que se genera a partir de, digamos, la desvinculación de una persona con discapacidad. Además de la obligación que tiene la empresa de notificar y de informar a la Dirección del Trabajo la desvinculación de la persona con discapacidad, a partir de ese momento, sigamos con el ejemplo, el día 3 se genera, digamos, un plazo de 30 días, perdón, de un mes para que la empresa pueda generar el aviso de trabajo y en el caso de que se verifique una contratación, ese mes no va a tener que subsanarse vía medida alternativa. En caso contrario, si la desvinculación y la oferta de trabajo no hay ningún postulante, la empresa va a estar de todas maneras obligado a cumplir subsidiariamente en el periodo en que se produjo esa vacante. Esa es una de las modificaciones que yo podría informar respecto de el cambio y en materia de desvinculación. Gracias. Pregunta de Vale Roque. Con relación a las razones fundadas, ¿debe justificarse por todos los cargos de la organización o solo los cargos buscados durante el año? A ver, sí, entiendo. ¿Estamos en el escenario de la falta de postulantes o estamos en el escenario de naturaleza de las funciones? Si me pudieras repetir la pregunta, Dani. Sí, la pregunta es si, con relación a las razones fundadas, ¿debe justificarse por todos los cargos de la organización o solo los cargos buscados durante el año? Ya, aquí habría que hacer, bueno, es muy frase de abogados, pero hay que hacer una distinción, porque del tenor de la pregunta creo que habría que distinguir por ambas razones fundadas, porque si utilizamos la razón fundada si utilizamos la razón fundada de la naturaleza de las funciones, de acuerdo al tenor literal del texto, ningún puesto de trabajo puede ser desarrollado. Es decir, que debiese, contrario sensu, como les señalé hace un momento atrás, hacerse un análisis de todos los puestos de trabajo. Eso es por un lado, naturaleza de las funciones. Si ahora nos vamos a la medida, perdón, a la razón fundada de la falta de postulantes, ahí es un poco más específico donde se nos señala que tienen que ser postulaciones con el perfil, que cumplan lo requerido con el perfil, lo cual da, digamos, un espacio mucho más amplio a, digamos, a que sea solamente por ese puesto versus, digamos, el absoluto análisis que se tiene que hacer en la razón fundada naturaleza de las funciones. No sé si logro explicarme. Sí,
Sí, creo que quedó clara la pregunta. Voy a apagar mi cámara por si acaso porque está un poquito malo internet. Ya, hay otra pregunta sobre de Constanza Niemeyer. Dice, si un trabajador antiguo acredita recientemente su discapacidad, ¿basta con actualizarlo en la REL, en la parte de anexo de contrato? Pero, ¿es necesario subir un anexo escrito? Eh, Esto es opinión de la Dirección del Trabajo, más bien una interpretación dentro de sus facultades de la Dirección del Trabajo, y habría que hacer nuevamente una distinción. REL y el registro de la Ley 21.015. Registro de la 21.015 hay que subir siempre todas las celebraciones de contrato, modificaciones, así como términos de contrato de personas con discapacidad, siempre a la Dirección del Trabajo. Entonces, con independencia del REL, para efectos de la 21.015, ese contrato debiese ser subido. De acuerdo a la Dirección del Trabajo, en este caso, debiese ser vía anexo de contrato de trabajo, o también ellos hablan de un escrito al dorso del contrato, donde se indique la discapacidad de la persona. Es bien cuestionable ese dictamen, pero es la vía que la Dirección del Trabajo hasta el momento nos ha señalado, y ese debiese ser el camino. Se celebra el anexo de la persona con discapacidad, la empresa tiene 15 días para, digamos, subir a la plataforma por 21.015 a la Dirección del Trabajo esta modificación de contrato de trabajo. Ok. Tenemos también un par de preguntas sobre los meses, sobre el punto 1 de cambios. Una, ¿qué ocurre si la empresa promedia en la comunicación electrónica del año 2020, de enero del 2023, un promedio menor a 100 trabajadores, como dotación del promedio 2022? Perdón, tengo mucha... Juan Pablo, ¿tú me podrías responder? Por supuesto. La respuesta que voy a dar es un poco ingrata, pero estamos en un escenario de laguna. ¿Y por qué lo menciono? Porque de acuerdo a la información que se nos ha otorgado por parte de la Subsecretaría del Trabajo, que es esta proyección a partir de la comunicación electrónica, esa empresa no estaría obligada a cumplir. ¿Por qué? Porque si la empresa promedió el año 2022 90, comunica en enero 90, y 90 es lo que debiese cumplir, la proyección en este caso dice que no estaría afecta a la norma porque está bajo el umbral de los 100 trabajadores. Eso es lo que yo podría transmitir de acuerdo a lo que se ha señalado por parte, en este caso, de la Subsecretaría del Trabajo. Y también la invitación es que, de todas maneras, aun cuando no tengan, digamos, obligación de cumplir con la norma, por tener 99 o menos trabajadores, igualmente completen la comunicación electrónica. Ya, precisamente tenemos otra pregunta en relación a eso. ¿Qué ocurre si la empresa no realizó comunicación electrónica en enero del 2023? Ya. Si no realizó comunicación electrónica, también es como decía Juan Pablo, no hay un instrumento y por lo tanto esperaríamos que el dictamen en el que está trabajando la Dirección del Trabajo nos dé luces respecto a este tema, porque no es el primer año que nos ocurre lo mismo. El año pasado también nos sucedió este tema y no tenemos capacidad nosotros de interpretarlo, está dentro de nuestra potestad. Por lo tanto, otro punto que estamos esperando que se aclare en los próximos días, idealmente. Ok. Bueno, hemos respondido prácticamente a todas las preguntas del chat. Como les comentaba, próximamente vamos a tener otro webinar en donde vamos a clarificar y esperemos estén ya las definiciones desde la autoridad para poder zanjar todas las dudas que quedan pendientes. Por ahora, invitarlos a revisar nuestra guía gráfica, nuestro blog con inclusión, la publicación de los 7 cambios que están en el blog con inclusión de Fundación con Trabajo. También contesten a nuestra encuesta de satisfacción para poner sugerencias
y su opinión sobre esta instancia. Les dejamos también el link de la calculadora para quienes quieran hacer el ejercicio de registrar el promedio, registrar la dotación y ver, en el caso de tener que acogerse a medidas alternativas, cuánto es la previsión de gasto que tiene que hacer la empresa. Juan Pablo, Claudia, no sé si tienen algún comentario más, quieren aportar con algo más para ir cerrando ya. Dos temas. El primero que nos han preguntado mucho. Yo como empresa tengo que realizar donación en el mes de enero, que es un cambio, pero es de un gasto correspondiente al año 2023. Ahí lo que se hace es que se provisiona el gasto, que nos han preguntado bastante sobre ese tema. Y lo otro que nos ha indicado de manera directa la Subsecretaría del Trabajo respecto a las publicaciones en la Bolsa Nacional de Empleo, esto es algo que tiene que confirmar la Dirección del Trabajo de todas maneras, pero nos ha dicho, si ustedes no hicieron publicaciones en la Bolsa Nacional de Empleo, realícenlas durante estos meses para que las puedan informar en la comunicación electrónica de enero. De todas maneras, tendrá que ser la Dirección del Trabajo la que valide esta información y señale si efectivamente es válido haber publicado posterior a terminado el mes de octubre. Y también les recuerdo el tema del REL. Por favor, ingresen, actualicen toda la información en el registro electrónico laboral. Esos serían como algunos datos que nos ha entregado la autoridad de manera interna y que nos piden que nosotros le transmitamos a las empresas cuando tenemos estas instancias. Por mi parte, yo primero que todo agradecer a la asistencia y en segundo término, dejarlos invitados a estar atentos a el dictamen que va a emitir la Dirección del Trabajo, dado que va a clarificar bastantes puntos respecto de cómo se va a desarrollar el periodo del mes de enero. Así que esa es una invitación. Nosotros de todas maneras vamos a estar informando oportunamente cuando tengamos luces o tengamos nuevas informaciones sobre el decreto, así que estar atentos a nuestras redes y a la información que podamos proveerle. Muchas gracias. Bueno, Esté muy bien. Muchas muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Juan Pablo. Como Fundación con Trabajo, les queremos agradecer por asistir. Esperamos que haya sido una instancia provechosa para ustedes y para las empresas que representan. Si queda alguna pregunta pendiente, pueden enviarla a empresas@fundacioncontrabajo.cl y esperamos vernos pronto en el siguiente webinar que vamos a tener. Muchas gracias por su atención y participación. Que tengan una excelente tarde. Gracias.